Muy bien. 7 de la tarde con 17 minutos. Iniciamos nuestra clase de Ciencias Sociales hoy día lunes 1 de julio de este año 2024. Ya iniciando, ¿cierto?, un nuevo mes, iniciando ya prácticamente nuestro último mes de clases, eh, con lo que corresponde el día de hoy y el trabajo que vamos a realizar referente a las guerras mundiales. ¿Ya? En ese sentido, chiquillos, previamente hay que recordar algunos elementos que nosotros estuvimos abordando, no solamente en la clase anterior, que fue sobre la Revolución Francesa, sino que también sobre la Revolución Industrial, ¿ya? Nos vamos a tener un ratito ahí para poder hacer el enlace con las guerras mundiales, porque esos fenómenos o esos procesos tienen que ver con lo que va a suceder posteriormente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Europa, ¿cierto?, vive su revolución industrial, ya nosotros vimos, ¿cierto?, que es este cambio acelerado de forma de producción, que es una producción mucho más rápida y desde el punto de vista económico mucho más rentable, ¿ya? También comienzan a haber cambios sociales, ¿cierto? Surge la burguesía, surge los obreros, ¿ya? Y hay una serie de problemáticas que comienzan a vivir los países de Europa. Sin embargo, ¿cierto? La revolución industrial para funcionar requería de insumos, ¿cierto? Las industrias para funcionar requieren de insumos, que son los insumos, la materia prima, ¿ya? Los elementos que van a ser transformados. En ese sentido, ¿ya? En ese sentido, las grandes potencias de Europa no solamente obtenían recursos desde sus propios territorios, sino que también comenzaron a ir a buscar a otros territorios, ¿ya? Y principalmente, ¿dónde se van a situar? Se van a situar en África. África, hacia fines del siglo XIX, ya hacia el 1800, ¿sí? Era un continente que estaba colonizado por países europeos, ¿ya? Como un proceso similar al que se vivía acá en América, años anteriores, pero que a finales del siglo XIX Europa tenía el control de gran parte de África, ¿ya? Entonces los países africanos no existían propiamente tal y Europa tenía ahí conquistado algunos territorios y desde ahí sacaban materias primas para llevar a sus industrias, ¿sí? Ese proceso de colonización de África, ¿cierto?, se extiende durante gran parte del siglo XVIII, perdón, XIX y después del siglo XX, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? ¿Por qué es importante este detalle? Porque esta búsqueda de recursos, producto de la revolución industrial, va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque los territorios que comienzan a ser colonizados comienzan a ser disputados entre las potencias. Es decir, van a comenzar a pelear por quién se va a quedar con el mejor territorio. Y eso va a generar conflictos. Y esos conflictos van a seguir creciendo y finalmente, ¿cierto?, va a estallar en una guerra. ¿Cuál guerra va a ser eso? La Primera Guerra Mundial, ¿ya? En el fondo, chiquillos, yo siempre le digo a los estudiantes, la Primera Guerra Mundial es un conflicto armado que se origina básicamente por problemas de dominio territorial, ¿ya? O dicho de otra forma, por ver quién tenía más y era más poderoso. Esa es como la lógica detrás de la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Que después vamos a ver sus causas más inmediatas. Pero el problema comienza a nacer aquí, con la Revolución Industrial, ¿ya? Teníamos, ¿cierto?, los países europeos en plena revolución, ¿sí? Pero para obtener materias primas tenían que sacarlas de África. Dígame, Luz. Disculpe, profe, pasé a traer. Ya, no hay problema. Entonces, como les comentaba eso, hay una conexión entre la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la conexión que hay entre medio, cierto? Es que la búsqueda de materias primas, que son los insumos para las industrias, van a generar conflicto entre las potencias industriales, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas están buscando quedarse con los mejores recursos. Y eso comienza a generar roces, ¿ya? Tengan eso como parámetro y nos vamos a meter al conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Estamos aquí, voy a compartir la pantalla y comenzamos con la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El título de la clase, siempre se me olvida, es
las guerras mundiales. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial, chiquillos y chiquillas, se inicia en 1914 y va a terminar en 1918, ¿ya? Ahí va a terminar la guerra, ¿sí? Van a ser 4 años de guerra en Europa, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama mundial? Porque finalmente sus efectos van a tener repercusiones a nivel mundial, ¿ya? Aquí ustedes están viendo en este momento algunos factores, ¿cierto? O, dicho de otra forma, algunas causas que van a originar el conflicto, ¿ya? Y se las voy a explicar a grandes rasgos. Eso lo vamos a sacar de ahí, perdón. Para no generar confusión. Ya. ¿Sí? Como ya les comentaba, la Primera Guerra Mundial tiene su origen entre la rivalidad de las potencias europeas. ¿Quiénes eran las potencias europeas en este intertanto? Eran Alemania, Francia, Inglaterra, perdón, Rusia, principalmente, ¿ya? Eran las grandes potencias que habían en Europa y entre ellas comienzan a tener rivalidades, ¿ya? Como ya les comentaba, una de las principales rivalidades que tienen ellos son o es por la disputa territorial, ¿ya? En segundo lugar, ¿cierto? Estas potencias... Alguien levantó la mano, porque no veo quién fue. ¿Alguien levantó la mano, chiquillos? Profe, ¿me Dígame. puede nombrar por favor las potencias que nombró recién? Las Sí, potencias. se las vuelvo a repetir. Las grandes potencias de Europa en esta época eran Alemania, Francia, Rusia, eh, Inglaterra y el Imperio Austrohúngaro. Ese se me está olvidando. Imperio, El imperio. sí, Austrohúngaro, que se escribe así. Perfecto. Se escribe, Esas eran las potencias europeas. sí, Ya, gracias. Austrohúngaro, que hoy día son Australia y Hungría. Húngaro. Ahí sí. Está en el chat escrito la otra potencia. ¿Ya? Ya. En el fondo, chiquillos, como ya les decía, la Primera Guerra Mundial, en esencia, una disputa surge por disputas territoriales, básicamente por eso. No hay mayores explicaciones que eso. ¿Ya? Eh, y en segundo lugar, otro elemento que es importante tener en cuenta es que las potencias lentamente comenzaron a prepararse como para un enfrentamiento. ¿Ya? En primer lugar, porque... Ya. En primer lugar, porque comienzan a armarse desde el punto de vista militar, bélico, ¿cierto? Pero también comienzan a formar alianzas, que dice aquí el punto 2, la formación de bloques. Y se forman dos grandes alianzas. La primera, que es la llamada Triple Alianza, y la segunda, que es la llamada la Triple Entente. ¿Ya? Triple Alianza y Triple Entente. Ahora, ¿cómo están compuestas estas alianzas? La voy a anotar aquí en el chat. Moisés. Triple alianza y triple ¿cuánto? Entente, aquí se lo estoy escribiendo en el chat. Ya. Y la segunda alianza, que es la Triple Entente, está compuesta por Francia, Inglaterra, Rusia. ¿Ya? Ahí en el chat, entonces, chiquillos, están anotadas las alianzas, ¿ya? Que van a pelear, que son los principales protagonistas de la guerra, ¿ya? La Triple Alianza versus la Triple Entente, ¿ya? Esas son las alianzas que la componen.
Ahora, la guerra termina originándose porque, porque, aquí está, porque asesinan a un caballero que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Francisco Fernando. Lo asesinan unos nacionalistas serbios, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con los países que yo le nombré? Eso es como la gran pregunta que siempre me hacen. Este asesinato es clave para iniciar el conflicto. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría le va a declarar la guerra a Serbia. Y Serbia, que era aliado con Rusia, le declara la guerra a Austria-Hungría. Y ahí comienza el conflicto porque comienzan a funcionar las alianzas. En el fondo, las alianzas eran de protección mutua. ¿Qué significaba eso? Que si alguno de los países era agredido, todo el bloque saltaba, digamos, a defenderlo. ¿Ya? Esa era la lógica de esta alianza. ¿Ya? Entonces, como Rusia, ¿cierto? Eh, digamos, defendía, ¿cierto? A Serbia, ¿ya? Toda la alianza le presta ayuda a Serbia y la otra alianza le presta ayuda a Austria-Hungría. Y así comienza el conflicto, ¿ya? Y este conflicto se va a extender por 4 largos años, ¿ya? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Si no tienen pregunta, avanzo. Dígame. ¿A quién asesinaron? ¿Al hijo de quién? Al hijo del perdón, al heredero del Imperio Austrohúngaro. Al heredero. Sí, al heredero. Al heredero del trono De Austria-Hungría. Austro... Sí, ¿Cuánto? de Austria-Hungría. Sí, al heredero. O austrohúngaro. Austro-Húngaro. Sí, Austro-Húngaro. sí, ya. Bien. Se inició la guerra, se comienzan a agarrar de las mechas. ¿Qué pasó en el conflicto? Lo que vamos a ver ahora. Acá. Up. Eh, acá. Bueno, en general, chiquillos, la Primera Guerra Mundial es, digamos, por así decirlo, la primera gran guerra moderna que existe involucrada, ¿ya? Es una guerra de carácter económico total. ¿Por qué? Porque se utilizan todos los recursos humanos, económicos y técnicos para poder ganarla, ¿ya? Cerca de 60 millones de soldados se movilizaron para este conflicto entre todos los países que participaron, ¿ya? Hay el uso de armamento moderno, artillería, acorazado, submarino, gases tóxicos, ¿ya? Lanzallamas y los primeros aviones, ¿ya? Que son armamento moderno, ¿ya? Eh, la gran novedad de esta guerra aquí es el uso del gas tóxico, ¿ya? Que tiraban, ¿cierto?, para poder debilitar al enemigo, ¿ya? Gas mostaza, gas pimienta, entre otras cosas que causaba daño severo, ¿cierto?, al enemigo, ¿ya? Y por otro lado, la guerra también impuso un tipo de economía en donde los países que participaron de ella hacían girar su economía en torno a la guerra. Por ejemplo, toda la capacidad industrial que tenía un país se ponía a disposición para la fabricación de armas, por ejemplo, ¿ya? Y quienes tenían que cumplir esa misión no eran solamente hombres, ¿ya? Porque los hombres iban al conflicto, sino que las mujeres también se sumaban a que la industria pudiera seguir funcionando, ¿ya? Entonces era muy común en este periodo que las mujeres contribuyeran a la fabricación de armas porque se entendía que los hombres andaban en el frente de batalla, ¿ya? Y por otro lado, en esta guerra también tenemos que hay el uso de la propaganda, ¿ya? La propaganda política, en el fondo, los países invertían en propaganda para sumar a personas que quieran ser parte
de enrolarse en los ejércitos, ¿ya? O justificar, ¿cierto?, el hecho de la guerra, ¿ya? En el fondo la propaganda se usaba también como nacionalismo, ¿ya? Es decir, si nosotros ganamos, vamos a ser libres, vamos a ser mejores, o seremos mejores que los otros, ¿ya? No sé, en el caso de los hombres se usaba mucho el hecho de acompañar la imagen de propaganda con niños, ¿ya? Mi papá está en la guerra y el tuyo, ¿qué está haciendo por el país? Era como ese el mensaje típico que se hacía para que los hombres se sumaran al frente, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, tiene muchas aristas y es distinta de guerras anteriores, ¿ya? Que comúnmente se usaba en ejército, aquí no, se usa de todo, ¿ya? Ejército, aviones, armas químicas, propaganda, economía, digamos, directamente relacionada con la guerra, entre otras cosas, ¿ya? Eso es una guerra de carácter mundial y de carácter total. O sea, estaban todos dispuestos a invertir todos los recursos para poder ganarla, ¿ya? Esa era como la gran lógica, ¿sí? Apostar el todo para ganarla, ¿ya? Porque en el fondo se sabía que el que ganaba la guerra, en el fondo, iba a poner las reglas del juego en los próximos años. Entonces, por eso era fundamental ganar en la guerra, ¿ya? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Se entiende esta parte? No se olviden que yo después le envío esta presentación, así que si no alcanzan a anotar, no se preocupen. ¿Ya? Ya. Vamos a las consecuencias. ¿Quién creen que ganó la guerra, chiquillos? A ver si se acuerdan, a lo mejor lo vieron en el colegio quizá. ¿Quién ganó esta guerra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién habrá sido? ¿Inglaterra, Francia, Alemania? ¿Quién habrá ganado la guerra? Alemania, profe, ¿no? Ya. Tienen sus teorías nomás. Vamos a ver quién ganó la guerra. Francia. Francia. Ya. Ya, perfecto. Vamos a ver las consecuencias. Esto me lo voy a saltar. Acá. Bueno, la Primera Guerra Mundial, chiquillo, la gana la Triple Entente. ¿Ya? La Triple Entente. ¿Ya? ¿Quiénes formaban la Triple Entente? Rusia, Francia, Inglaterra. Ya. Y a eso le vamos a sumar un cuarto país que se sumó después, que fue Estados Unidos. ¿Ya? Finalmente eran 4. ¿Ya? La Triple Entente, entonces, correspondiente a Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, terminan ganando esta guerra. Y el perdedor de esta guerra fue Alemania, ¿ya? Con la Triple Alianza, ¿ya? Y a Alemania se le va a castigar por los efectos de la guerra, ¿ya? ¿Y dónde se van a firmar los principales castigos de Alemania? En este tratado, que es el Tratado de Versalles, ¿ya? En el Tratado de Versalles se le van a imponer serias castigos. Culpaba a Alemania de ser el principal provocador de la guerra, ¿ya? Hay un micrófono prendido por ahí, chiquillos. Ya, gracias. Profe, como que se le escucha cortado de repente. Sí, como les comentaba al principio, puede ser por el frente de mal tiempo, ¿ya? Así. Yo igual la escucho cortado en el tiempo. Se nos fue. Escucho la pura lluvia. Me pasa lo mismo también. Hay mucho viento. viento. Ya, Se nos fue, profe. ya. A Que ver, leen tratados de Versalles, profe. no sé si era. ¿Ahí me escuchan bien o no? Sí. Muy bien, Sí, ahora muy sí. Ya, bien. súper. Ya, volvamos.
Entonces estábamos diciendo que el Tratado de Versalles fue el tratado con el que se sancionó a Alemania, producto de, como el principal cierto culpable de la guerra, ¿ya? Este tratado, ¿por qué es importante? Porque este tratado es el punto de partida de lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Por qué? Porque como en este tratado se le imponen a Alemania castigos, ¿ya? Estos castigos eran, por ejemplo, que tenía que reducir su ejército, que tenía que entregar territorio, que tenía que reducir su capacidad industrial, ¿ya? Y este tratado es visto después por los alemanes como una humillación para Alemania. Y ese tratado es una de las principales causas del origen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial se vuelven a enfrentar los mismos, pero ahora las causas son distintas, ¿ya? Entonces, por eso este tratado es importante. El tratado se sanciona a Alemania, pero Alemania también, por así decirlo, queda como picado, ¿ya? Producto de las sanciones que recibe, y después, ¿cierto? Va a tratar de producir una venganza, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso es lo que va a ir ocurriendo junto a otras cosas que se van a ir sumando en el camino, ¿ya? Ahora, ¿qué consecuencias tiene la Primera Guerra Mundial? Tiene varias, y hay unas que son bien lógicas, ¿ya? En una guerra, ¿cierto? Hay muerte, por lo tanto hay una gran cantidad de soldados muertos, sobre todo hombres, ¿ya? En segundo lugar, hay un empobrecimiento de la población, porque obviamente los países, como fueron bombardeados por los conflictos militares que hubieron, ¿cierto? Hubo que reconstruirlos, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Hubo un empobrecimiento de la población, ¿ya? Pero también en los países que ganaron, ¿cierto? Aumentó el nacionalismo. ¿Qué significa eso? Que ellos se sentían superiores a aquellos que habían perdido la guerra, ¿ya? Profe, hay un micrófono abierto. Sí, parece que hay un micrófono abierto. Y no lo voy a apagar de acá. Ahí sí, gracias. Y otra consecuencia que trae esta guerra es que la mujer también comienza a tener un rol protagónico dentro de la vida pública. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial va a provocar de que la mujer pueda incorporarse al mundo laboral, ¿ya? Como les comentaba hace un ratito atrás, está el hecho de que la economía, para poder funcionar, requirió de la mano de obra femenina, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hombres andaban en el frente de batalla, ¿ya? Entonces, las consecuencias, ¿cierto?, se dan desde el punto de vista humano, con la pérdida de vida, ¿cierto?, con el empobrecimiento, ¿ya?, con el surgimiento del nacionalismo en los países que ganaron, y por otro lado, ¿cierto?, tenemos que desde el punto de vista social, la mujer, ¿cierto?, se abre camino del mundo laboral a partir de esta guerra, ¿ya? La mujer se comienza a incorporar masivamente al mundo del trabajo, ¿ya? Recordemos que hace 100 años atrás, ¿cierto?, el rol femenino estaba más ligado a temas vinculados a labores del mundo privado, ¿ya? Domésticas sobre todo, ¿ya? Pero este fenómeno, ¿cierto?, trae consigo el hecho de que la mujer puede incorporarse al mundo del trabajo, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, finalmente, también una guerra va a generar deuda, ¿ya? Porque obviamente para mover a esa cantidad de gente hay que tener plata, ¿ya? Entonces hay un endeudamiento general de los países para poder ganar o sostener una guerra, ¿ya? No hay que olvidar que esta fue una guerra de 4 años, ¿ya? Entonces sostener una guerra de 4 años requiere de una importante cantidad de recursos, ¿ya? Ahora, dígame. ¿Quedaron endeudados entonces, profe? ¿Esa fue otra consecuencia? Sí, que eran endeudados, exactamente. ¿Con quién? Todos los países quedaron endeudados, porque todo, independiente que hayan ganado o perdido, ¿cierto? Mover a tanta gente o sostener una economía de guerra es altamente demandante, ¿ya? Y los que quedan más endeudados, ¿cierto? Son los que quedan derrotados, ¿ya? Porque aparte de perder la guerra, también tienen que reconstruir los países, la infraestructura, ¿ya?
Ah, no, pero no porque le hayan pedido préstamo a otro país para comprar armas, no, porque quedaron endeudados, porque quedaron, empobrecieron. Se empobrecieron, exactamente. Súper. ¿Ya? Ya, muy bien. Bien. Chiquillos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo voy con la hora? Bien. Ya. Entonces, en el fondo, esta guerra, como yo les decía, es una guerra que se da básicamente para o producto de conquistas territoriales, ¿ya? En el fondo, el interés por bienes económicos es lo que va a terminar enfrentando a estas potencias, ¿ya? Y los ganadores de la guerra van a ser la Triple Entente, ¿ya? Quienes van a imponer sus reglas, pero esas reglas después van a tener algunas consecuencias, ¿ya? Y esas consecuencias van a derivar en el origen de la Segunda Guerra Mundial, que es la que vamos a ver a continuación, ¿sí? Súper. Movámonos de acá. La presentación esta tiene otros detallitos más que después a sus correos. Ya. Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Ya. En la Segunda Guerra Mundial, chiquillos, dígame. Profe, estamos claros que Alemania perdió, ¿cierto? ¿Cómo que Sí, se llama sí. el grupo donde estaba Alemania? Porque anoté yo que La la Triple Triple Alianza. Entente fue la que ganó. La Sí, Triple la Alianza Triple perdió. Alianza perdió, exactamente. Ahí está Alemania. Perdió, y ahí estaba, perdió. Ahí Alemania. estaba Alemania y nada más. O sea, está Alemania y todos los demás, Alemania por los nomás. que anotamos, está los que anotamos ahí en el grupo, que era Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ya, ¿Ya? sí. Bien. Ya. Chiquillos, miren, la Segunda Guerra Mundial va a ocurrir en 1939, ¿ya? Es decir, prácticamente 20 años después del término de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y en ese sentido, estas guerras están conectadas, ¿ya? No son separadas unas con otras, ¿ya? Y aquí hay algunas causas que las vamos a ir explicando y que después vamos a ir contando un poquito cómo se desarrolla este conflicto, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial en general es la más conocida, ¿ya? De la cual hay más registro, de la cual hay más película, documental, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial, y también hay personajes que son más conocidos, como el caso de Hitler, por ejemplo, que es el personaje más conocido de esta guerra, ¿ya? Ahora, hay un micrófono prendido, por favor, se lo pueden apagar. Gracias. Ya. Acá estábamos nosotros. Ya, como les comentaba entonces, esta es la guerra más conocida por todos. La Segunda Guerra Mundial se va a extender desde 1939 a 1945. Son 6 años de guerra. 6. ¿Ya? De 1939 a 1945. ¿Ya? Y como les comentaba, es una guerra que está vinculada con la primera, ¿ya? Por eso se habla de una primera y una segunda, porque en el fondo es la segunda parte de la anterior, ¿ya? La anterior nunca terminó en el fondo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se produce esta guerra? Son varias causas. En ese sentido, una de las primeras causas que hace que esta guerra se desate, ¿cierto? Fue el descontento de Alemania por el Tratado de Versalles. Como ya les conté, en la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, ¿cierto? Alemania fue castigado, ¿sí? Y estos castigos fueron vistos por los alemanes posteriormente como una humillación. Y ellos, ¿cierto?, querían reparar esta humillación ganando una guerra, ¿ya? Y eso fue lo que trataron de hacer los nazis, que eran los que lideraban el gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Tratar de devolver a Alemania a su sitial cierto glorioso y no ser humillado como lo había sido en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces hay un descontento, ¿sí?
En segundo lugar, ¿cierto? Tenemos que existe bajo la ideología alemana la idea de la expansión territorial, ¿ya? Los alemanes, sobre todo los nazis, ¿sí? Quienes lideraban, insisto, el gobierno de Alemania durante este periodo, querían expandir el territorio alemán, ¿ya? Decían de que Alemania, ¿cierto? Tenía muy poco territorio y para poder vivir necesitaba más territorio, ¿ya? Entonces para ello tenían que invadir otros países, ¿ya? Eso se llama el espacio vital, ¿ya? Ellos decían que con un territorio más grande, Alemania podía lograr desarrollar mayormente sus capacidades, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también que en esta guerra, nuevamente hay una política de alianzas, ¿ya? Pero aquí cambian los nombres, ¿sí? Tenemos por un lado la formación de alianza con los aliados, ¿ya? Y la formación de alianza con los o las potencias del eje, ¿ya? Es decir, dos alianzas, el eje y los aliados, ¿ya? ¿Quiénes forman parte del eje? Alemania, Italia y Japón, ¿ya? Después les voy a contar qué andaba haciendo Japón en esta historia, ¿ya? Alemania, Italia y Japón formaban parte del eje, ¿sí? El eje. Por su parte, los aliados estaba Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, o Rusia, como quieran llamarlo, y Estados Unidos, ¿ya? Esa era la otra alianza que había, ¿ya? Entonces, repito, en los aliados estaba, dígame, No, eso mismo le iba a pedir que lo repitiera, ¿sí? por favor. Lo voy a repetir, no se preocupe. En los aliados estaba entonces Francia, Inglaterra, ¿ya? La Unión Soviética, ¿ya? Y Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué quieren el nombre? Y les digo Unión Soviética y no Rusia, ¿ya? Porque Rusia había cambiado de nombre en 1918, o 17 en realidad. Cambió de nombre a la Unión Soviética, ¿ya? Producto de que en Rusia se había desarrollado una revolución, que era la Revolución Rusa. Y a partir de ese momento, ¿cierto? Este país cambia de nombre a la Unión Soviética. Ya. ¿Sí? Y ese nombre de Unión Soviética lo va a mantener hasta el año 1990, ya, hace muy poco tiempo. ¿Sí? Y esta Segunda Guerra Mundial, chiquillos, por así decirlo, es una guerra más ideológica, ¿ya? Porque se enfrentan tres ideologías que van a tratar de gobernar el mundo en los próximos años, venideros a la guerra, o posteriores a la guerra, que es el liberalismo, que defiende la democracia, el comunismo, que defiende la igualdad, y el caso del fascismo, que defiende la idea de un poder único, o de un poder concentrado, ¿ya? Y estos modelos ideológicos son los que se van a enfrentar en esta guerra, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que la Segunda Guerra Mundial es una guerra más ideológica, ¿ya? El que ganaba la guerra, en el fondo, iba a tratar de imponer su ideología a los demás países posterior al desarrollo del conflicto, ¿ya? Alguien levantó la mano. Profe, liberalismo dijo, eran tres. ¿Cuál era lo otro, por favor? Sí, Para anotarlo al tiro. el liberalismo, el comunismo y el fascismo, que están aquí en el punto 4. Y el fascismo. Ya, ¿Sí? fascismo. Oiga, ¿y el liberalismo era democracia y el comunismo era qué? El comunismo apostaba más a un punto desarrollar una sociedad igualitaria. Ya, igualitaria. ¿Ya? Sí, Y igualitaria. me faltaría solamente el Y fascismo. el fascismo apuntaba a la concentración del poder en una persona. Ya. ¿Ya? Sí. Ya, de hecho, por ejemplo, la Alemania nazi de Hitler era fascista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Hitler en el fondo aspiraba a eso, era el líder, digamos, supremo de la nación. Entonces, tenía otra concepción de la política, ¿ya? No de una política más distribuida, sino que a una concentración del poder, ¿ya?
El comunismo lo representaba la Unión Soviética y el liberalismo lo representaba Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y ahí estaba el liberalismo empleado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta guerra es más ideológica, ¿ya? De hecho, posterior a la guerra, y esto es un adelanto, se va a iniciar otra guerra, que es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría directamente es una guerra ideológica, y la vamos a conocer en la otra clase, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí ustedes encuentran las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Temas territoriales, temas ideológicos y, por supuesto, temas de carácter armamentista y de protección, como son las alianzas, ¿ya? ¿Qué pasó en este conflicto? Este conflicto se divide en dos grandes etapas, ¿ya? La etapa europea y la etapa mundial, ¿ya? Y aquí se los voy a resumir muy, muy simple, ¿ya? La fase europea se caracteriza específicamente porque el grupo del eje invade prácticamente toda Europa, o tiene bajo control toda Europa, ¿ya? Es decir, Alemania, que era el que cabezaba este grupo, ¿cierto?, tenía bajo control a gran parte de Europa hasta 1941, ¿ya? Es decir, estaban ganando la guerra, ¿ya? Tenían controlado a los franceses, tenían controlado a los ingleses, habían sometido a todo el resto de los países que estaban cercanos a ellos, ¿ya? De una forma muy, muy rápida, ¿ya? Que tenía prácticamente de brazos cruzados al grupo de los aliados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que cambia, digamos, esta historia? ¿Ya? Porque en el fondo, hacia 1941, Alemania y sus aliados se encaminaban a ganar la guerra, ¿ya? Es decir, los nazis, que era la ideología que dominaba a Alemania, ¿cierto?, se estaban encaminando a ganar la guerra, ¿sí? Sin embargo, cometen un error, ¿ya? La parte alemana. ¿Cuál es el gran error que comete la parte alemana y que marca el inicio de la segunda fase de la guerra? Es el hecho de que deciden invadir a la Unión Soviética, ¿ya? Deciden invadir Rusia. ¿Qué es de raro en eso? Lo raro es que lo deciden hacer en invierno, ¿ya? Y por si no lo saben, ¿cierto? Los inviernos rusos son bastante fríos y crudos, ¿ya? Por lo tanto, lo que lograron con esa invasión fue un fracaso y lograron que Rusia, ¿cierto?, se metiera de lleno al conflicto y comenzara rápidamente a ganar batalla en un terreno que ellos manejaban, que era el terreno más frío, ¿ya? Y comienza el retroceso eh, de los alemanes. Y por otro lado, a eso se le va a sumar que Estados Unidos va a ingresar al conflicto, ¿ya? Y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ayudan a Francia y a Inglaterra a nuevamente avanzar para poder ganar la guerra, ¿ya? Entonces aquí cambia el grupo que comienza a dominar. En la primera fase, el grupo que dominaba era el eje. En la segunda fase, el grupo que va a dominar y que finalmente va a ganar el conflicto van a ser los aliados, ¿ya? Esas son las dos grandes fases. Primera fase, entonces, el eje domina la guerra, ya tiene bajo control Europa, y en la segunda fase son los aliados los que van derrotando lentamente a las potencias del eje, sobre todo a Alemania, ¿ya? Y terminan con la rendición de esta última en 1944, ¿ya? 44-45, ¿ya? Esas son las dos grandes fases que tiene la guerra, ¿sí? ¿Se entendió, cierto? ¿O se lo explico de nuevo? Dígame. Profe, yo entendí que los alemanes cometen un error porque van a invadir a la Rusia en invierno, ¿cierto? Mucho frío. Sí, Fracasaron mucho porque frío. Rusia los atacó en su territorio, que él sabía el frío, toda la cuestión, y los atacó. Y de ahí Sí. Estados Unidos con la Unión Soviética ayudan a Francia, ¿o me equivoqué? ¿Sí? ¿Está bien? Ayudan a Francia, Sí. que eran parte también de los mismos de Rusia. Se unieron para Sí, atacar a estos alemanes. Y exacto. ahí empezó a ganar la segunda fase, que ganan los aliados en 1944 y 1945. Exacto, súper. Está bien. Tal cual. Gracias. Me hizo el resumen del
del elemento. Perfecto. ¿Ya? Súper. Ya, vamos a las consecuencias. Esto me lo voy a saltar. Ah, aquí las consecuencias o la etapa final voy a nombrar lo que está acá abajito. ¿Ya? En el punto 4. Lo otro no es tan relevante, chiquillos, pero el punto 4 sí. ¿Ya? ¿Por qué? La Segunda Guerra Mundial termina con un hecho que hasta el día de hoy causa controversia, ¿ya? Que es el hecho del lanzamiento de las bombas atómicas, ¿ya? Las bombas atómicas formaban parte de un nuevo tipo de arma que había desarrollado Estados Unidos, ¿cierto? Para los conflictos armados, ¿ya? Pero que nunca se había usado, ¿sí? La característica de una bomba atómica es que es una bomba que tiene una capacidad de destrucción masiva que por su lanzamiento, ¿cierto? Puede generar la muerte instantánea de miles de personas o hacer desaparecer poblados completos en un par de segundos, ¿ya? Entonces se le llama arma de destrucción masiva, ¿sí? Y esta arma de destrucción masiva se utilizó 2 veces en esta Segunda Guerra Mundial. Y se utilizó contra Japón, ¿ya? Japón, ¿qué estaba haciendo en la guerra? Japón era aliado de Alemania porque compartían intereses comunes en cuanto a expandirse territorialmente, ¿ya? Por eso andaba metido en la guerra, ¿sí? Pero una vez que Alemania se rinde, Japón todavía no se rendía. Y para que los japoneses se rindieran, Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo? Fue lanzarle 2 bombas atómicas. La primera en Hiroshima, ¿ya? Y 3 días después en Nagasaki, ¿ya? Que destruyó por completo, ¿cierto? Ambos poblados, ¿ya? Este ataque obviamente provoca la rendición de Japón en 1945, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? Son armas de destrucción masiva que tienen, como les digo yo, las características de ser o de poder destruir poblado en una cosa de segundos, ¿ya? Y que en la historia nunca más se han vuelto a usar, ¿ya? ¿Existen las bombas atómicas? Sí, existen. Muchos países las tienen hoy en día, no solamente Estados Unidos, ¿ya? Pero se sabe que si se usan hoy en día, tienen la capacidad de poder destruir el planeta a ese nivel, ¿ya? A ese nivel. Las que lanzó Estados Unidos todavía eran pequeñas, las que existen hoy en día son mucho más grandes, ¿ya? Y tienen mucha más capacidad de destrucción, ¿ya? Entonces termina de esa forma esta guerra de una forma, digamos, bastante cruel, ¿ya? Porque desaparecen 2 poblados completos en una cuestión de segundos, ¿ya? Que fue Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? De hecho, hasta el día de hoy se recuerda el 5 y el 8 de agosto en Japón este lanzamiento de la bomba atómica, ¿ya? Que son días de luto para el pueblo japonés, ¿ya? Producto de este ataque. Bien, vamos a las consecuencias. Bueno, las consecuencias, chiquillos, no son muy distintas de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por un lado, hay muertes. Cerca de 50 millones de personas habrían muerto, ¿ya? 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos, ¿ya? Desaparecidos que, como dice eso, el nombre, están desaparecidos producto de la destrucción que tuvieron, los cuerpos nunca se encontraron, fueron lanzados a cualquier parte, etcétera, ¿ya? Y, por supuesto, hay una disminución de la población masculina en Europa, ¿ya? Porque gran parte de esos 50 millones de personas muertas son hombres, ¿ya? Ahora, también hay otro hecho que es importante destacar, que es la idea de que en la Alemania nazi, ¿cierto? Provocó la muerte de cerca de 6 millones de judíos, ¿ya? Lo que se llamó el Holocausto, ¿sí? Donde los alemanes nazis, ¿cierto?, atrapaban o apresaban, ¿cierto?, a todas las personas de origen judío y la iban exterminando, ¿ya?, de distintas formas, ¿ya? Matándola, sometiéndola a trabajo forzado, metiéndola en cámaras de gases, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la Alemania nazi quería formar un país
no solamente para ser los protagonistas del mundo, sino que también un país de una raza pura, según decían ellos, ¿ya? Y en esa raza pura no caían, ¿cierto?, los judíos, ¿ya? Eran mal vistos por los nazis. Entonces, por eso los comienzan a matar, ¿ya? En una idea de superioridad de raza, básicamente, ¿ya? Que es un poco loca, si no la ves desde ahora, ¿ya? Entonces pasa eso, hay mucha muerte de personas, es la guerra que tiene más muertes en la historia, la Segunda Guerra Mundial. 50 millones y más podrían ser. Eso es lo que calculan aproximadamente los estudiosos del tema, pero perfectamente podrían ser más de 50 millones de personas las que murieron en este conflicto. ¿Ya? A nivel político, chiquillos, Alemania, ¿cierto? Nuevamente, nuevamente va a ser la gran perdedora del conflicto, ¿ya? Y Alemania, para su destino, va a ser dividida, ¿ya? Aquí lo más antiguo, y no sé si hay alguien sobre, hablemos, 40 años, 50 años entre el curso, o más, se acordarán que Alemania en algún momento eran dos Alemanias, la Alemania federal y la Alemania democrática, que se llamaban, ¿ya? ¿Por qué habían dos Alemanias? En el fondo, porque tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a quedar dividida en dos, ¿ya? En dos, ¿sí? Una parte que la va a controlar Estados Unidos y la otra parte que la va a controlar la Unión Soviética, ¿ya? Eso lo vamos a entender en la próxima clase, porque vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Por supuesto, hay pérdida de territorios por los países que perdieron la guerra, principalmente Alemania e Italia, ¿ya? Y Japón, ¿ya? Y fueron los tres grandes países que perdieron esta guerra, ¿sí? Y se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Cuya principal misión de esta organización es poder velar por la paz mundial, es decir, evitar nuevos conflictos armados, ¿ya? Del punto de vista económico, tal como dice aquí la columna, se destruyen ciudades, ¿cierto? Se destruyen industrias, hay menos mano de obra porque una buena parte, ¿cierto?, que eran los hombres, mueren en el conflicto, por lo tanto, nuevamente la mujer vuelve a ocupar estas plazas para poder sacar adelante a los países, ¿ya? Y hay un aumento de la pobreza general en Europa, ¿ya? El país que menos afectación tiene en este conflicto es Estados Unidos. Básicamente, ¿por qué? Porque Estados Unidos no está en Europa, está en América, ¿ya? Por lo tanto, las consecuencias desde el punto de vista territorial para ellos fueron mucho menores que los otros países de Europa, ¿ya? En resumen, chiquillos, los ganadores de la guerra fueron los aliados, ¿ya? Y estos aliados obviamente van a sancionar también a los países que perdieron, ¿ya? Eh, el gran ganador de la guerra, el gran ganador va a ser Estados Unidos, que se va a transformar en una potencia mundial, ¿ya? Pero que en ese intertanto también la Unión Soviética va a tratar de imponerse o de ponerse, digamos, a la par con Estados Unidos. Eso lo vamos a entender en la otra clase, y no se preocupen, ¿ya? Y en el fondo, lo que todos los países esperan, terminada la guerra, es que no vuelva a ocurrir una guerra con estas mismas características o de esta misma intensidad, ¿ya? Entendiendo de que fue una guerra sangrienta, larga, fueron 6 años de guerra, ¿ya? Y una cantidad de muertes incalculable, ¿ya? Y eso trae de la mano consigo el daño psicológico, el daño moral, el daño familiar que se fue provocando producto de este conflicto armado, ¿ya? Entonces el mundo, chiquillo, durante la primera mitad del siglo XX se vio sacudido por dos guerras, ¿ya? Las cuales fueron bastante sangrientas, ¿sí? Eh, eso, ya. Cuéntame, chiquillos, si tienen preguntas, por favor. Levante la mano nomás, hable nomás. Dígame nomás. Profe,
Teresa Eh, y Moisés, perdón. Adelante. ya. Después Teresa. Mire, el gran ganador fue Estados Unidos, ¿cierto? Esto ocurrió en el siglo XX, dos guerras. ¿Sí? Pero la Unión Soviética también fue como un ganador, porque era aliado, Sí, era entonces, la Unión Soviética también era una potencia después, o sea, fue una potencia Estados Unidos y también la Unión sí. Soviética. Y también la Unión Soviética, sí. Después vamos a entender por qué, eso lo vamos a entender en la otra clase, cuando hablemos de la Guerra Fría, Ah, que es ya, la otra guerra que viene. ¿Ya? ya, lo dejamos hasta ahí, entonces, ya, Sí. Dejémoslo en puntos suspensivos. ya. Ya. Teresa tenía arriba la manito. O se arrepintió. Se arrepintió, profe. Se arrepintió. Ya. Ah, no, Bueno, profe, disculpe. ya. ¿Sabe que yo entendí lo que usted explicó? Porque perdí, no sé si usted dijo a raíz de qué se armó la guerra, esa guerra. Hay que perdía. ¿Por qué Ya. se armó la guerra? La guerra en el fondo es una combinación de cosas. La primera, el primer hecho que lleva a esta guerra es un afán, llamémoslo así, de revancha de Alemania en contra de los otros países que lo habían sancionado en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Se sentía humillado, entonces quería en el fondo reparar esta humillación ganando una guerra. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Pero en segundo lugar, esta guerra también obedece a temas de carácter ideológicos. ¿Ya? Hay ideologías que están siendo enfrentadas en este conflicto. Como lo mencionamos, tenemos al liberalismo, tenemos al comunismo y tenemos al fascismo, ¿ya? O los regímenes totalitarios, ¿ya? Que proponían sistemas políticos distintos, ¿ya? A la democracia, ¿ya? Y cada uno, ¿cierto?, trataba de ofrecer o de visualizar, digamos, los beneficios de estos sistemas, ¿sí? Entonces Y, también es una guerra de carácter ideológico. ¿Sí? Dígame, no. ¿No? Ya. Entonces eso, ¿ya? Esas son como las dos grandes razones de esta guerra, ¿ya? Los alemanes, que son los grandes y propiciadores de la guerra, ¿cierto? Querían, como les decía, un afán de revancha, es cierto. Pero también querían ellos imponer su modelo político, que era el nazismo, ¿ya? Eh, y entenderlo, ofrecerlo como un modelo distinto de la democracia, que era el principal sistema político vigente hasta esa época en los países, ¿ya? Pero por otro lado estaba también la Unión Soviética, que también defendía su sistema, que era el comunismo. Entonces, entre los tres trataban de imponer, digamos, una visión del mundo, y esa visión del mundo se va a enfrentar en el fondo en esta guerra. Luego, esa trilogía de ideologías se siguen enfrentando, pero ahora con dos, que va a ser el comunismo con el liberalismo, que se van a enfrentar en la Guerra Fría, ¿ya? Que lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? ¿Sí? Eso, ¿ya? No los quiero marear con tanta información, ¿ya? Solamente para cerrar, quiero recalcar esta última lámina, porque aquí hay dos hechos relevantes. La primera es el hecho de la creación de las Naciones Unidas, que como les decía, tiene como propósito de que los países busquen y garanticen la paz mundial dentro de sus países y por supuesto a nivel global, ya para que no vuelvan a haber nuevos conflictos armados, ¿ya? Pero también esta Organización de Naciones Unidas, ¿sí?, se compromete con algo que es súper importante, que son los derechos humanos, ¿ya? ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que son propios de las personas, ¿ya? Propios de la condición del ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, de pensamiento, etcétera, ¿ya? Son hartos derechos humanos. Y esto es importante porque en el fondo los países se comprometen a proteger los derechos humanos de las personas a través de las leyes, ¿ya?
cosa que hasta ese momento no era del todo bien hecha. Pero a partir de ese momento, los países comienzan, ¿cierto?, a trabajar sus leyes para que vayan efectivamente en la protección de los derechos humanos, ¿ya? Entendiendo de que todas las personas somos iguales, indistintamente, en dignidad y derechos, ¿ya? Hombre, mujer, ¿cierto? Somos iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Tenemos distintas características, es cierto, pero por el hecho de ser humanos somos iguales, ¿ya? Somos iguales. Entonces tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y esos son como los derechos más importantes: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, etcétera, ¿ya? Entonces por eso es importante esto también, ¿ya? En el fondo, las Naciones Unidas y la guerra mundial deja como enseñanza que no hay nada más importante que la protección de la vida y la protección del ser humano en general, ¿ya? Entendiendo de que no pueden volver a desarrollarse conflictos como el que vivió la humanidad entre 1939 a 1945, ¿ya? Eso. ¿Dudas, chiquillos? Pregunten nomás. Son los Estados Unidos después que gana la guerra, sí. ¿Cómo? Después que gana la guerra, Estados Unidos dice que va a hacer igualdad para las personas y todo eso, ¿cierto? Después O sea, de que él gana la guerra. no es Estados Unidos simplemente, aquí son todas las naciones del mundo, o gran parte de ellas en realidad, las que se comprometen con ello, ¿ya? No solamente Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos es el ganador, es cierto, pero las Naciones Unidas, digamos, es un pacto de más amplitud porque involucra a gran parte de los países del mundo, ¿ya? En ese compromiso. Las Naciones Unidas, gran parte del mundo. Sí, no digo todos, porque hay países que obviamente no son parte de las Naciones Unidas. Se compromete. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Ah, muy bien, se anotaron en la lista, perfecto. Si hay alguien que no se haya anotado en la lista, por favor anótese antes de ir a la otra actividad que tenía por acá. ¿A dónde estaba? No, esta no era. Up. Espérenme un poquito. Es que quiero ver. Nosotros la semana pasada habíamos estado realizando un pequeño examen, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No, no se Sí, acuerdan. profe. No, sí, sí, lo mandaron el examen después el profe Eric. Ya. Y hicieron la segunda parte, ¿no? Yo no, profe, no. Ya. Ya. Yo saqué la guía, profe, pero ahora que lo veo usted me acordé que hay que hacerlo. Ya. No la pude hacer. Yo saqué la miren. que incorrecta. Ya, miren. Vamos a... nos quedan un poquito más de 10 minutos. Vamos a tratar de resolver lo que nos queda, ¿ya? Que era de la pregunta 15 en adelante. ¿Sí? Para no dejarlo incompleto, si no, Sí. no tiene sentido. Ya. Chiquillos, miren, terminemos este examen en estos minutitos que nos quedan, ya con las preguntas que nos faltan. Dice ahí, hay un pequeño texto que habla de las primeras civilizaciones. Ya, vamos a viajar hacia atrás para recuperar algunos conocimientos que están por ahí alojados en su memoria. ¿Ya? Dice, las primeras civilizaciones se localizaron alrededor de los ríos, los que utilizaron para construirse en comunidades agrícolas, cuya mayor expresión de desarrollo fue el crecimiento de las ciudades.
tiene una compleja estructura política con instituciones y un conjunto de funcionarios que dirigían actividad de gobierno, ¿sí? La sociedad estaba constituida por distintos grupos. Uno de ellos asumía las funciones de poder político, religioso y militar. Otros eran aldeanos comunes. Pregunta. Dice, ¿dónde se encontraban las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia respectivamente? A, en Asia y Europa. B, África y el Golfo Pérsico. C, África y Asia. D, Arabia y Europa. ¿Dónde estaban las primeras civilizaciones? ¿Se acuerdan? ¿En qué continente? Ah, profe. ¿Egipto en qué continente está? Eso es más fácil. África. África, ya. Entonces podría ser la C y la B, ¿ya? ¿Y Mesopotamia, dónde está? Si hablamos de continentes, ¿dónde estaría África? O sea, perdón, Mesopotamia. Así. ¿La A? La C. Ya. La C, África chiquillo. y Asia. África y Asia. Sí, ahí. Ya, Egipto está en África, eso creo que más de conocimiento general. Ya, y Mesopotamia, como el origen de las primeras civilizaciones, es en Asia. Súper. Ya, pregunta 16 dice, ¿cómo se llamaban los ríos que dieron origen a la civilización egipcia y mesopotámica? ¿Cómo se llama el río que es más famoso en Egipto? Nilo. Nilo. Ya, perfecto. Ah, Y Mesopotamia la- estaba cubierta. Mesopotamia, ¿se acuerdan ustedes que tenía dos ríos? ¿Cómo se llaman Sí, esos los ríos? ríos Tigris y Éufrates. Es la A, Los profe. ríos Tigris y Éufrates. Súper. Entonces la pregunta 16 es la letra A. El río Nilo, ¿cierto? El que da origen a Egipto. Y Mesopotamia, que significa entre ríos, ya eso significa Mesopotamia, está entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Ya? La pregunta 17 dice, señale el legado político dejado por la civilización griega. ¿Qué dejaron los griegos? ¿La democracia, la tiranía, la monarquía o la república? Democracia y república también. ¿Legado de qué? Ay, no sé. Legado político de los griegos. Democracia, profe. Democracia. Ya, Sí, democracia. ya. Bien, la pregunta 17 efectivamente es la palabra democracia, o el concepto de democracia. ¿Ya? Los griegos es igual democracia. ¿Sí? ¿Y dónde, en qué parte específicamente? En Atenas. Y la pregunta 18 dice, señala el legado político dejado por la civilización romana al mundo actual. Los romanos. A ver, Democracia, Derecho. tiranía, ¿cuáles son? monarquía o derecho. Ahí la compañera dijo el derecho. ¿Será el derecho? Derecho. Monarquía y derecho. Yo digo que es democracia. Yo digo que es democracia. Profe. Ya. La respuesta correcta de la pregunta 18 es la palabra derecho, el derecho romano. Ya, profe. ¿Ya? La democracia ya la tenía arriba con los griegos, así que no correspondía. ¿Ya? Si se apareció acá abajo república, podría haber sido. ¿Ya? Sí, pues eso me acordaba yo. ¿Qué apreté Vamos a aquí? Vamos a la pregunta 19. Ojalá ahí. Dice, ¿cuál de los... Pero enséñame, po. Tienes que cerrar Pregunta- porque te metiste en la ¿A aplicación. dónde me po. cerré? ¿A dónde cerró? En la X te metiste en la aplicación. Ya, ahí cierro. Ya. Pregunta número 19. Pregunta número 19, ahí estábamos. Hay una línea de tiempo, ¿cierto?, que nos marca toda la edad de la historia, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea.
¿ya? ¿Cuál? Le va marcando hechos. Arriba, aparición de la especie humana, invención de la escritura, cae el Imperio Romano, cae el Imperio Romano de Oriente, Revolución Francesa. Y abajo le va marcando años. 5.000.000, 4.000, 476, 1.473, 1.789. ¿Ya? ¿Cuál de los procesos de la línea de tiempo ocurrió en el siglo XVIII? A ver. Revolución Francesa. Edad Moderna, Revolución Francesa, invención de la escritura, Primera Guerra Mundial. Revolución Francesa. El siglo XVIII, lo primero que tenemos que saber a qué año corresponde, o a qué siglo, Sí. ¿cierto? El siglo Revolución XVIII, Francesa. nosotros dijimos que corresponde al siglo del 1700. Y si miramos nuestra Sí. línea de tiempo, el 1789. 1780 corresponde a la Revolución Francesa. Muy bien. Sí. Pregunta resuelta. En el 1789. Pregunta 20. Según la línea de tiempo, ¿cuándo se desarrolló la Edad Moderna? Aquí está la Edad Moderna. Dice, A ver. antes de la Revolución Francesa, antes de la Edad Media, después de la Edad Contemporánea, en el 476 después de Cristo. ¿Cuándo se desarrolló la Edad Moderna? Aquí está. La A, profe. ¿Sabe dónde está la Edad Moderna? Aquí está la Edad Moderna. No la ve. Ah, está ahí. Entonces se realizó antes, profe. ¿Antes de qué? Antes de la Revolución Francesa. Anticristo. No. Después de Cristo. No. Aquí está la Edad Moderna. ¿Y cómo era la pregunta? Según la línea de tiempo, ¿cuándo se desarrolló la Edad Moderna? ¿Antes de o después de qué, po? Antes de No la me Revolución acuerdo. Francesa, antes de la Edad Media, después de la Antes Edad de la Revolución Contemporánea, Antes de la Revolución Francesa. Antes de la Ya. Revolución Francesa. antes de la Revolución Francesa. Ya, muy bien. Sí. La respuesta correcta, perdón. La respuesta correcta es la letra A. Pregunta 21. Antes de la Revolución Francesa. 21. Dice, según la línea de tiempo, ¿cuándo cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿A principios de la Edad 21. Moderna, a fines de la Edad Media, a principios de la Edad Media o a principios de la Edad Contemporánea? ¿Cuándo cayó el Imperio Romano de Romano. Occidente? La C. De Occidente. C, me dicen por ahí. ¿Ya? A ver, ¿cómo dijo? Cayó el Imperio Romano. El Imperio Romano de Cuando empieza Occidente. El Imperio Romano de Occidente. A fin de la Edad Media. ¿Ya? El Imperio Romano de Occidente, aquí está. A principios de la Edad Media, profe. O sea, la Edad Moderna. A ¿Cómo era la principios de la Edad pregunta? Moderna. Sí. Ya. Vamos Ahí a... del Imperio Romano de Occidente dice. Bien clarito ahí. Ya. Estamos En buscando el Imperio Romano. 1486, por fin. Estamos buscando el Imperio Romano de Occidente. Si miramos la línea de tiempo, dice cae el Imperio Romano de Occidente. La flecha indica 476 después de Cristo. Y la marca es la Edad Media. Lo marca al principio. Por lo tanto, la principio de la Edad alternativa Media, correcta es la letra C, a principio de la Edad Media. ¿Ya? Porque es el Imperio Romano de Occidente. No, no el- pero ahí dice Oriente a Occidente, dice acá, pues, está Sí. bien, está bien. Ya, entonces fue a principio Ya. de la Edad Media, Correcto. ¿cierto? Sí. Principio de la Edad Media. Ya. Principio Edad De la Edad Media. Media. Ya, 22. Dice, pregunta 22. El feudalismo fue un sistema económico que se desarrolló durante la Edad Media. ¿Cuál fue una característica del feudalismo?
A, el uso de la moneda. B, las relaciones comerciales. C, el desarrollo de la industria. O D, la agricultura de autosubsistencia. Esa última. D. La agricultura. Ya. Agricultura de autosubsistencia. Ya. Sí, el feudalismo tenía como principal característica, ¿cierto?, una agricultura de autosubsistencia. Ya, es decir, se trabajaba la tierra, pero para el consumo, digamos, local, no para generar comercio. ¿Sí? 23. 23. Dice, el concepto, bueno, el vasallaje fue un concepto básico de la sociedad de la Edad Media. ¿A qué se refiere el vasallaje? Es una relación de obediencia y servicio en la que un hombre libre llamado vasallo hace a otro hombre libre llamado señor. Letra B, es una relación de obediencia y servicio que un señor hace hacia otro hombre llamado vasallo. Es una relación que se genera entre dos señores, ambos libres para protegerse. Y letra D, es una relación que se genera entre dos hombres libres, ambos libres para servirse entre sí. Yo digo que la primera, bro. ¿Ya? ¿Hay alguien que piensa algo distinto sobre el vasallaje? Es la B. O sea, no es una relación obediencia y servicio a un hombre libre llamado vasallo. O sea. Sí, la primera. ¿Hay alguien más que piensa algo distinto? Una relación. La D. Es una relación de obediencia y servicio. Ya. En la letra Es A. la B. Es la B. O la A. No, en la A. De obediencia y servicio. En la A. Sí, que Ya. ya no es la A, entonces ya. Vamos a la Obediencia y pregunta 24. Ya, para terminar con las preguntas alternativas. Dice, con la revolución industrial surgieron dos nuevas clases sociales. Estas fueron nobles y burgueses, proletariado y nobles, capitalistas y burgueses, proletariado y capitalistas. Surgieron dos nuevas clases sociales. ¿Con la qué? Con la industria. Nobles y burgueses, capitalistas y burgueses. Yo les voy a dar una pista. Una es el proletariado, ya. Falta la otra. La D. La D. Capitalista. Ya. Sí, es la letra D, capitalista, o en algunas alternativas también aparece a veces burgueses, aunque los burgueses ya existían, pero igual a lo mejor ahí anotado. ¿Ya? Los capitalistas en el fondo son los dueños de la industria. ¿Ya? Son ellos. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar. Y aquí les voy a anotar la respuesta para que ustedes la puedan registrar ahí en su guía. Forma de producción. Se produce... ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿por qué no nos descifra el término proletario? El proletario es el obrero. ¿Ya? Se le llama proletario en el fondo porque la única riqueza que tiene aquella persona es su fuerza de trabajo y su familia. Entonces se llama proletario. Proletario viene de la palabra prole, y la palabra prole es familia. ¿Ya? El obrero tiene como única riqueza su familia, no tiene nada más. ¿Ya? Por eso vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Sí? En forma de producción se produce una producción en serie con mayor cantidad de elementos que se pueden generar. ¿Ya? Y las condiciones de trabajo en general eran ausencia
de legislación social y laboral, ¿cierto? Ustedes recordarán que no había cierto horario de trabajo, la explotación Contrato de laboral era muy trabajo. común, no había contrato ni ese tipo de cosas, ¿ya? Fíjate Ya. un poquito ahí, profe. Ahí. por favor. Sí, lo dejo ahí. Ya, chiquillos. Ahí está la cosa. Ya, de todas formas, si no alcanzaron a notar, yo se la envío a través de Don Eric para que le haga llegar el material de estudio con la guía resuelta completa, la tengan para poder estudiar. ¿Ya? Gracias, profe. Eso. Falta Súper. un poquito formal. Ahí está. Ya. Estamos terminando pasaditos de la hora. Ya. Pero se avanzó harto. Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a revisar lo que corresponde a la Guerra Fría, ¿ya? Otra guerra más, pero esto es una guerra bien particular, que la vamos a entender de qué se trata, ¿ya? Y con eso ya vamos a ir dando paso a ir terminando nuestro módulo o nuestros módulos, ¿cierto? Y ya encaminarnos, digamos, a la fase final de trabajo con ustedes. Ya nos quedan 4 clases a partir de la próxima semana y las vamos a aprovechar al máximo. Erika. Hola, profe. Oiga, yo Hola. no escuché las preguntas del... A ver, es que se me fue la señal del internet. Del 14 al 22. No, del 14 al 20. Ya, no se preocupe. El material yo se lo voy a enviar a través del correo, ¿ya? Para que Don Ya. Eric se lo haga llegar. Por lo tanto, le va a llegar la guía resuelta con las alternativas correspondientes, ¿ya? Y ahí puede chequear lo que corresponda, Ya, profe. Gracias. Chao. ¿ya? Chao. Ya, chiquillos, no les quito más tiempo. Muchas gracias por su paciencia, por su participación y nos encontramos la próxima semana, ¿ya? Un Buenas fuerte noches. abrazo, que estén muy bien, que descansen. Buenas Chao. noches, profe. Que esté bien, Esté chao. bien. Guárdese del Gracias, temporal. profesor. Buenas noches.